a grabar. Ya. Les cuento. Mire, decidimos con la profesora Beatriz, que es otra profesora de lenguaje, que íbamos a hacer como una división de la clase de lenguaje ahora que vamos a tener 2 días de clase. Entonces, lo que nosotros decidimos es que los días lunes íbamos a tener la clase de la asignatura de la unidad y todo bien, así respecto a la unidad. Y los días viernes que tengo con ustedes, vamos a hacer como una especie de taller de lenguaje. El taller es un eufemismo en realidad porque es parte del ramo, no es que ustedes puedan optar a no hacerlo ni nada, es como para que ustedes se sientan y nosotros también, que es menos pesado. Ajá. Pero en realidad vamos a hacer la clase de lenguaje, pero estos días vamos como al reforzar habilidades de escritura y de lectura. Esa es la idea. Y les cuento que el 1 de abril, la semana pasada, cuando hice el primer taller con los otros segundos medios, porque con ellos me toca el jueves, entonces con ellos hice la clase. Y trabajamos con esto que ya vi con ustedes. ¿Se acuerdan que vimos el uso de las mayúsculas, la coma, el punto? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, entonces nosotros lo vimos en realidad hasta presencial y después lo vi con ustedes en una clase y estuvo súper bien. ¿Ya? Hice como una actividad con ellos y listo. Entonces siento que, ¿para qué vamos a hacer esta misma? En realidad, se las voy a subir igual a la plataforma, pero no tienen que hacer esta actividad y van a tener el material en realidad, ¿ya? Pero no vamos a hacer esa clase porque ya está lista con ustedes. Ya con el otro curso ahora quedamos nivelados porque con el otro no estaba tan adelantado. Ajá. Entonces, hoy día vamos a hacer la clase 2 del taller. Y ahí estaríamos así como al día y ambos, todos los segundos medios al mismo nivel. Tenga piedad. Admitir todo. Alguien me habló del segundo C. A ver, espérenme. Dice alguien que no le llegó el link. Vamos a pausar play en la grabación y vamos a continuar. Ya. Al parecer no todos están en el grupo, deberían estar todos en el grupo de WhatsApp para estas cosas sobre todo. Es que se salen profe. O por último tengan 2 grupos, así como un grupo de las chacotas y un grupo oficial del curso con informaciones. Tenemos 2 grupos, profe. Tenemos, como usted dijo, uno de la chacota y uno oficial. Pero del oficial se salieron caleta y de la chacota también después de terminar el año. Ya tienen que volver a agregarse en el grupo oficial, porque tenemos toda la información oficial ahí y los links Pero sobre es que todo. no sabemos, profe. No sé, y ni siquiera sé quién me habló acá a hablar por WhatsApp. Ya, mire, le cuento que entonces, como por eso dice taller número 2, como yo les estaba contando, porque el 1 ya lo hicimos en realidad en una clase. La Jesús dice que solo el Vázquez puede agregar. No, Jesús. Fernando me dijo que ahora hay más administradores, así que puede agregar a otras personas. Pero trate de ser parte igual del grupo. Ya ahí le añado. Sí, o por último, una de ustedes. Ya, entonces, la clase de hoy vamos a trabajar con la habilidad de comprensión lectora, de rastrear y localizar información, ¿ya? Y esta va a ser de carácter de información explícita o implícita. Ahora vamos a saber de qué estoy hablando. Como yo les había comentado desde principio de año, que la idea es ir trabajando en cuanto a habilidades, más que en cuanto a, bueno, los contenidos igual tenemos que aprenderlo porque eso nos guía en cómo vamos a trabajar, pero en realidad lo más fuerte es que ustedes aprendan habilidad de comprensión lectora para que sean capaces de ser unos lectores eficaces y puedan el día de mañana responder bien su PDT, PSU o como se llame, o este año si es que realizan su CIMSE, porque se supone que este año van a hacer CIMSE, también tengan esta habilidad y así la pongan a prueba.
si es que sucede. Ya, entonces, para partir, vamos a observar esta siguiente imagen y vamos a decir, si ustedes me pueden compartir, ¿qué es lo que se ve en esta imagen? Si lo pueden nombrar y describir. Descansar. Descansar, dice el Fernando. ¿Qué más podemos ver? Así como a simple vista. Pies. Ya, vamos a quedar en los Pantalones. pies y pantalones. Ya, entonces, Pasto. claro, sí, podemos ver a simple vista, ¿cierto? 3 niños que están acostaditos en el pasto a pies pelados. Pero, y esto es lo que se ve, ¿cierto? A simple vista. Pero si nosotros fuéramos así como ya a empezar a observar aún más, ¿qué situaciones podríamos ver o qué sentimientos podríamos hablar sobre esta imagen? Una amistad muy grande. Eso, Clemente. Ahí el Clemente dice una amistad, ¿cierto? El Fernando delante dijo descansar, que también sirve. Paz puede ser, ¿cierto? Y esto es lo que no se ve en realidad, lo que nosotros estamos pensando, en que nosotros estamos, a partir de estas pistas como que nos está entregando esta imagen, nosotros estamos interpretando, ¿cierto? Ya Benjamín, no se preocupe, lo importante es que llegó. Solo tiene que recordar que todos los viernes a esta misma hora y en el mismo canal vamos a tener clase. Ahora vamos a observar, ¿cierto? Esta pirámide, ya que esta es una pirámide de habilidades de comprensión lectora que ustedes deberían manejar. Y si no, vamos a reforzar en este taller. Y por eso vamos a partir con esto. Y entonces la idea, por ejemplo, esta pirámide, ¿cierto? Que va desde lo más, de lo mayor a lo menor, ¿cierto? Siempre las pirámides y la pirámide alimenticia, todas las pirámides se leen de abajo hacia arriba. Entonces, nosotros siempre tenemos que partir, por ejemplo, yo no les puedo pedir de a buenas a primeras que, por ejemplo, ustedes reflexionen o evalúen, por ejemplo, sino que primero hay que rastrear y localizar. Ya, primero hay que pasar por un proceso para poder llegar a esta habilidad superior. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué están viendo en biología en estos momentos? La célula eucariota. Las células eucariotas. Por ejemplo, ustedes, la profesora no les podría decir así como, ya, reflexionen en cuanto a la célula, de la nada, primer día. No se puede. Ustedes tienen que primero conocer de cómo se compone la célula, cuáles son las partes. Por eso es la importancia de cuando nosotros partimos en la clase de ver el objetivo de la clase, porque el objetivo de la clase es lo que nos dice qué vamos a hacer en realidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la profe tiene que enseñarles primero a ustedes a conocer, a identificar. Y ahí ustedes después pueden comprender. Y finalmente pueden opinar. De esto se trata esta pirámide. Y esa es la idea de que nosotros trabajemos en función de esto. Por eso vamos primero a aprender a rastrear y localizar información que tiene que ver con el conocer, ¿ya? No quiere decir que ustedes no manejen esta habilidad, ¿ya? Pero ahora vamos a zanjar como todo esto que pudiese quedar ahí como a medio camino para que ustedes la manejen al revés y al derecho. Porque en realidad cuando estuvimos trabajando con la unidad de reforzamiento, si ustedes recuerdan, estábamos en el interpretar. Y eso quiere decir que ustedes ya manejaban lo de abajo. ¿Se entiende eso de la pirámide? Sí, sí, ¿Sí? Ya. ¿Quién entiende, Fernando? Oh, yo dije que sí. Ah, yo entendí más o menos. Ah. Ya. Continuamos entonces. Dice, la habilidad de rastrear y localizar tiene en cuenta que ustedes como lectores demuestren una comprensión del texto mediante la identificación de información en él. Y esta información puede ser de carácter cierto explícita o puede ser de carácter implícita, ¿ya? Según lo que acabamos de ver, ¿qué será entonces la información explícita? Si ustedes me pudieran dar un ejemplo, pero con el libro de Santa María de las Flores Negras. ¿Ya pasa, profe? Darme un ejemplo de cuál es la información explícita, pero del libro de Santa María de las Flores Negras.
¿Qué sería una Explícita pregunta? sería Sí, de que cómo con qué armas dispararon hacia los manifestantes. claro, ¿cierto? Eso es información que está ahí, ¿ya? Que no hay que interpretar. Es, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del autor del libro? ¿Cómo se llama el personaje principal? ¿De quién se enamoró Olegario Santana? Ya, información que está ahí, ¿ya? Que solamente tiene que ver con que ustedes manejen solamente el recordar, que se acuerden de lo que pasó en realidad, pero no tiene nada que ver con la comprensión. Entonces decimos, ya, aquí vamos a ver un ejemplo de información explícita, ¿ya? Entonces decimos que aparece de manera literal, ¿cierto? Es decir, la podemos reconocer a simple vista, información que está ahí. Se guarda en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costar recordarla, ¿ya? Porque debería estar ahí. Ejemplo, apenas salí de casa, una brisa tibia y coloridos pétalos de flores frotaron mi rostro. Contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Entonces, si nosotros vamos a la información explícita, podríamos decir, ¿cierto?, que el protagonista estaba en su casa y decidió salir de ella, ¿cierto? Pues salí de mi casa. Es lo que está ahí. Y ahora, si vamos a la información implícita, que estábamos diciendo, ¿cierto?, que se puede desprender o inferir, ¿cierto?, de la información que se encuentra explícita. Son, ¿cierto?, vamos a observar o vamos a leer y vamos a identificar esta información explícita y a partir de esto nosotros encontramos pistas y empezamos a interpretar. Lo mismo que hicimos con la imagen, ¿cierto? Vimos a simple vista que eran unos niños que estaban en el pastito y nosotros empezamos, no, es paz, es descanso, es amistad, etc. Solo por las pistas. ¿Ya? Entonces esta no está expresada de manera clara y directa, sino que es una lectura entre líneas. Y aquí podríamos decir, con el mismo ejemplo que acabábamos de leer, que podríamos estar hablando acá, a lo mejor el protagonista, ¿cierto?, está hablando que hay una estación del año en particular que es la primavera, porque como nos está diciendo que es cierto, una brisa tibia y coloridos pétalos de flores frotaron su cara, entonces nosotros podríamos asumir, ¿cierto?, o interpretar que es primavera. Y por ende, y también podríamos decir, porque es cierto, utiliza la palabra contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Entonces podríamos decir que su hogar era frío y afuera estaba tibio. Ahora lo vamos a aplicar. Vamos a leer este cuento y después vamos a aplicar y vamos a reconocer la información explícita e implícita. Bueno, ya. Ya. Dice así. El cuento se llama La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso, que es un escritor uruguayo, ya que también lo vamos a trabajar durante la unidad 1, que es latinoamericano. Dice, había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, y especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y sentía que todos la aplaudían, y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas. Y los otros se la comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que
Qué buena rana, que parecía pollo. Ya, Qué turbio. qué turbio, ¿cierto? Ni siquiera sé qué son las ancas. Las piernas, Ay, no. esas son las ancas de rana, las piernas. Por eso decía que la gente, ahí se dio cuenta que la gente admiraba su cuerpo y sobre todo sus ancas. Y por eso decía hacer sentadilla, porque son las piernas. Ay, Y en otros países sí se comen a las ranas, pues, se las comen y se comen las piernas, pues son ancas de rana, que son las sí, piernas. ancas de ranas, en especial a las más Acá en grandes. Chile igual se las comen. ¿Sí? ¿Quién come Sí, ya? Sí. pero en ¿Eh? pocas partes. En No. pocas partes. Yo no la he probado. Parece pollo, ¿no? Se dice que sabe mucho al pollo así de un Sí, supermercado. Mm, Sí, algún igual día. que un cocodrilo. ¿O cocodrilo igual? Sí, dicen que sabe igual que el pollo. el caimán se la come la cola. Es lo que más tiene carne. Sí, Cola de la... que es tan exótico hoy día. ¿Sí o no, profe? Ya, Un poco de todo. vamos a recordar si el Martín Baquedano ya no sean cochinos. Recordemos información del texto dicho. Vamos a recordar la información explícita. ¿Qué podríamos decir, cierto, del texto de manera de información inmediata? Podríamos hablar, cierto, que empieza, cierto, como un cuento porque dice, había una vez una rana. Como cualquier tipo de cuento infantil empieza con un había una vez, ¿cierto? Y sabemos que hay una rana, que es nuestro personaje de quien se habla, y dice que se compró un espejo, que se miraba, ¿cierto? Se observaba, y luego dice que empezó a darse cuenta, ¿cierto? Que su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y finalmente un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, ¿cierto? Y ahí empieza a hacer ejercicio y todo. Y ahí tenemos la información explícita, lo que podemos observar, lo que no se tiene que interpretar. Ahora si vamos al implícito, ¿qué podríamos decir? ¿A alguien se le ocurre algo de este cuento que sea lo que hay que interpretar, lo que es implícito? Que se miraba a un espejo largamente. ¿Sí? ¿Qué querrá decir eso? Que se miraba en un espejo largamente porque decía que era hermoso. O algo así. Usted piensa que al principio, lo que pasa es que recuerda que dice, y todos los días se esforzaba en ello, ¿cierto? Para ser auténtica. ¿Qué querrá decir que es ser auténtica? Ser como especial. ¿Cierto? Ser como especial, como única o como... Mire, vamos a hacer unas Admirada. preguntas y vamos a ir dándonos vuelta ahí. Y a ver, ¿qué Admirada. sentimiento? Eso también admiraba. ¿Qué sentimiento experimenta la rana? Qué difícil. ¿Ven? Esto es implícito. ¿Qué sentimientos ustedes creen que sentía la rana? Así como, por ejemplo, podría sentir tristeza porque no la veían así como una rana auténtica. Bien, Y ¿cierto? al final, y amargura al final porque decían que la rana parecía pollo. Claro. Muy bien. Aquí tenemos eso, ¿cierto? Podríamos hablar aquí entonces en función de los sentimientos de la rana y como dice Fernando, tristeza, ¿cierto? Amargura. Acá la Noemí dice soledad. Sí, pues se ve, ¿cierto? Que está sola la rana porque en realidad, ¿cómo va a necesitar tanto que la gente la apruebe, que la gente le diga que sí tiene valor, que sí es una rana? Hay que sentirse bien solo, ¿cierto? Para estar viviendo así. Y estar triste, no aceptarse, no quererse. ¿Qué significa buscando su ansiada autenticidad? Que lo busca así como desesperadamente. Como muy ansiosa de ser auténtica. Una auténtica rana. ¿Cierto? Como que ser auténtica, perfecta, como ser lo que se supone que tiene que ser. La magnífica. Es como en realidad ser lo que se supone que es lo que tiene que ser. Por ejemplo, ¿cómo se supone que tiene que ser un hombre para que sea un hombre? A ver.
Fuerte. Yo no lo sé. Pero todos nos han dicho cosas cuando somos chicos, po, y ustedes también se los dicen. Y como dice el Ah, sí, Fernando, ser Fuerte. más duro, fuerte, ¿cierto? Los hombres tienen que ser fuertes. ser También es cuando... musculoso, tener plata. Exacto. Eso, bien, bien, bien. Son estereotipos, nosotros lo vemos todos los días en los canales, en los comerciales, en la tele, en Instagram, cómo los hombres tienen que ser, o estoy en un comercial de un perfume, cómo salen los comerciales de perfume, son Es que son muy incomprendibles, fuá, son muy fuá. Se supone que el ¿cierto? 95% en Salen el musculosos. mundo son casi flacos. Claro, y salen hombres, por ejemplo, musculosos, ¿cierto? Llenos de mujeres, en calzoncillos, son fuertes, ¿cierto? Y como se supone que en realidad como que ese es su estereotipo de hombre que se supone que debería ser, pu, para ser un hombre. Los hombres no lloran, ¿cierto? ¿Quién dijo que no, profe? ¿Cierto? Pero, ¿se acuerdan? Pero él, ¿cierto? Sí, sí lloran, dice el Martín Maquedano. Obvio Sí, que llora. si lloran, pues todos lloramos, pues. Pero en realidad, eso es como que los que siempre, sobre todo, nos han vendido a nosotros que no, los hombres no lloran. ¿Por qué estás llorando? Profe machista. Sí, pues ven, sí, eso es para que se den cuenta en realidad que esta es la sociedad que nosotros estamos así, en la sociedad en la que vivimos. Y por ende en la sociedad que nosotros tenemos que cambiar, pues, que nosotros tenemos que cuestionarnos las cosas, que esto no es real, que es ficticio, que es mentira. Es lo mismo que por eso partí con ustedes, ¿cierto? Porque de nosotras se dice mucho, por cierto que nosotras también pues estamos llenas de estereotipos. Para ser mujer tienes que ser mamá, para ser mujer Así, tienes que... para ser mujer tienes que tener por lo menos un hijo, tener que ayudar al esposo, algo así era. Claro, tienes que saber cocinar. No vas a Eso. ser mamá, nunca vas a Bueno, ser de una ahí, mujer completa. cuando dicen aprende a cocinar porque cuando grande vaya a tener que mantener a un marido. Claro, ¿cómo le vaya a cocinar a tu marido después? Nadie te va a querer. Yo, profe, estoy contra el sistema, estoy copiándole la receta a mi mami para cocinar. Es eso, es que eso está, lo otro está mal. Somos todos seres humanos y todos somos capaces. Eso de que no, es que hombre, pues no puede. Tan machista Agust- todo eso, ¿cierto? Todo eso, esa es esto es como para que ustedes se cuestionen en realidad, por eso dice que buscaba ser auténtico. Hay muchas personas que están en eso que en realidad no saben qué es el concepto de ser mujer, qué es ser hombre para ser un hombre de verdad, qué es, qué tengo que hacer. Eso es lo que está haciendo aquí la rana, ¿cierto? La rana se da cuenta en un momento de que no es lo que tiene que ser y después en un momento empieza Necesita aprobación. aprobación y le pide la opinión a los demás. Y esto se usa mucho en este tiempo, sobre todo cuando uno en redes sociales, ¿por qué necesito? O sea, yo no estoy diciendo que esté mal, todos subimos fotos a Instagram, pero ¿por qué necesito? ¿Por qué me va a hacer mejor que tenga más likes? ¿Por qué necesito que la Uno otra se siente persona? más guapo. Claro, pero por ejemplo, es un juego, ¿cierto? Un arma de doble filo, porque en realidad yo me puedo sacar una foto, hoy me siento bella, me saco una foto. Que Sí, no pues quiere porque, decir que todos los días soy hermosa, claramente. por ejemplo, cuando tu foto tiene pocos likes, hay gente que se siente triste, pues. Claro, pues a eso es lo que me refiero, es un arma de doble filo. Claro, ahí dice la Natalia, es insegura, ¿cierto? La rana aquí, la rana de este cuento es insegura y por eso necesita la opinión de los demás. Y también eso es, nosotros no necesitamos tampoco la aprobación de los demás. Nosotros estamos bien, no necesitamos que alguien nos diga, sí, está bien. Y esto a veces tampoco no tiene que, no, a veces no es siempre, por ejemplo, con lo social, con redes sociales y que la gente te diga que sí, hoy estáis más flaco, o estáis más flaca, te veis bonita, como que si antes no. O cada vez soy más grande, como me dicen todo el rato. Claro, estás más grande, te ves más lindo. Ay, entonces antes no lo era. Siempre he sido lindo. Usted tiene que decir, siempre he sido lindo. A veces también ahí se buscan, por ejemplo, hijos que siempre están buscando la aprobación de los demás. Pues. Necesito la aprobación de mi mamá. Necesito que mi papá me diga que lo que hice está bien. Si mi mamá no me felicita, no me voy a sentir bien.
Ya, entonces continuamos. Dice, ¿y por qué será que la rana quiere complacer a las otras personas? Porque tienen la idea de hacerlo. ¿Por qué qué? Porque tienen la idea de hacerlo. Así Mm, como que quede ansioso, así, voy a complacerlos, así que voy a saltar, voy a hacer de todo. claro, y todo ahí, como decía la Natalia, la inseguridad. Ya, vamos a avanzar entonces y vamos a hacer como aquí a partir de lo que acabamos de conversar, acá tenemos un análisis de esta rana que nos muestra Augusto Monterroso. Este cuento que nos sigue, que nos sirve y a pesar de que tiene muchos años, sigue sirviendo mucho y para que nos demos cuenta que esto es un conflicto interno del ser humano y que lleva mucho tiempo. Y dice, alcanzar la belleza o la autenticidad a través de medios forzados, artificiales y no resulta, ¿cierto? Ella busca forzadamente, aquí en un momento dice la rana que se viste y se desviste. Acá cuando dice, por ejemplo, comenzó a peinarse, después a vestirse y luego a desvestirse, y entre paréntesis dice, cuando no le quedaba otro recurso, cuando ya no le quedaba otra cosa que hacer, la rana se desvestía. Mucho menos si el empeño se basa en obtener la aprobación del entorno social, ¿cierto? De eso parece darse cuenta, aunque tardíamente, ¿bien? Se da cuenta muy tarde cuando se la están comiendo. Los esfuerzos destinados a complacer a los otros, el costo de perder la identidad, sobre todo, nosotros somos identidad, nosotros somos únicos, somos distintos, no somos iguales a los demás. Son inútiles y a la larga contraproducentes. Habrá que buscar, por otro lado, y sobre todo, no traicionar nuestra propia esencia y la propia esencia de esta rana. Eso. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy día aprendimos, ¿cierto?, a cuáles son las habilidades de comprensión lectora, por eso vimos esa pirámide, ¿cierto?, de las habilidades. Y luego aprendimos la habilidad de rastrear y localizar información explícita e implícitamente. Ustedes, les voy a dejar una tarea muy cortita, no se van a demorar ni 5 minutos en realidad, es muy corta, que tienen que aplicar lo aprendido. Van a observar la siguiente imagen, se las voy a mostrar inmediatamente. Vamos a dejar de compartir. Voy a abrir. No, profe, Dígame, se le Me había quedo congelado pegado. por un rato. ¿está pegado? Sí. ¿Qué se Sí. ve? No se No, ve la pantalla. no se ve. Ah, pero yo saqué el PPT. Ahora voy a compartir. ¿Ahora se ve? Sí. Ah, ya. Sí. Ya, esta es la tarea. Sí. Dice clase 2 porque ya subimos la explicación de la clase 1. Tienen que ver este cómics. Ya es solo esto, que es de La Mafalda, no sé si la conocen. Sí. ¿Sí? Ya, La Mafalda, ¿cierto? Que es de un escritor argentino. Y aquí la Mafalda nos está diciendo, es increíble la importancia del dedo índice, ¿cierto? Un patrón pone su índice así y 3.000 obreros quedan en la calle. Ah, este debe ser el maldito índice de desocupación con el que escorchan tanto. Y ahí anda con su dedo índice. La idea es que ustedes me escriban cuál es la información explícita, me digan así como la información explícita que está diciendo la Mafalda y qué es lo implícito, lo que se lee entre líneas. Solamente eso, van a escribir una línea con suerte. ¿Ya? Lo implícito solamente lo escriben, no es necesario hacer la reflexión, ¿ya? Solamente hay que escribir qué es lo explícito y qué es lo implícito. Esa es toda la tarea. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe. ¿No? No. ¿Todo bien? ¿Les gustó el cuento? Sí. Bien, excelente. Oigan, ¿y les gustó el cuento de la prueba? No se acuerdan. Ese, algo. Perdón, Pero el de la gente que no va a su casa. Sí, pues por, algo malo va a pasar. sí, por el simple hecho, empezó una señora que
despertó con el sentido de que va a pasar algo malo y le cuenta a su hijo y el hijo le transmite a los amigos y los amigos le transmiten a su familia y la familia a todo el vecindario y luego van a la carnicería, el pobre se queda sin carne y luego todo se quema. Sí, pueblo chico, infierno grande. Ya, chiquillo, entonces lo dejamos hasta ahí, estamos listos. Eso era todo el día de hoy. Ya, Sin profe. más preguntas. Cuídense, espero que Igual, chao. espero que vengan más alumnos el día viernes a la clase ya. Voy a publicar la tarea en Classroom para que ustedes puedan acceder a ella y la realicen, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Chao.